En la Edad Media, en tiempo de los reyes, más modernamente, cuando un rey se muere, alguien pronuncia la siguiente frase: el rey ha muerto, viva el rey. Es cierto que esta frase puede quedar ya desfasada, se usaría bastante poco, pero en este momento cuadraría con lo que quiero decir, puesto que como Nico Williams no ha fichado por el Barcelona, sería el rey, aunque no llega ni a altura de príncipe. Viva el rey es el que pueda venir, porque alguien llegará y se abre aquí una nueva lista ya existente de 3 candidatos, como son Luis Díaz, Marcus Rashford y Rafael Leao. Uno de los 3, posiblemente, pero en este vídeo vamos a hablar de 2. Vamos a hablar de Luis Díaz y de Rashford. Luis Díaz, precio desorbitado. No pondría impedimentos, se dice que no pondría impedimentos y que no exigiría ser inscrito hasta el final. Rashford lo pondría también todo fácil. Para mí, uno de los 2. Seguramente para mí el candidato mejor es Rashford porque, podría venir cedido con una opción de compra obligatoria, o mejor dicho, con compra obligatoria la siguiente temporada. No lo sé. Uno vendrá. ¿Los 3? No. 1. ¿Quién será el elegido? Y vamos a hacer partícipe la frase también del refranero de 3 eran 3 las hijas de Helena, 3 eran 3 y ninguna era buena. Buenos, no lo sé. El mejor será el que mejor se adapte en precio y condiciones al FC Barcelona. Y eso es lo que me vale. Luego el juego habrá que verlo, pero en principio es el que mejor se adapte. Y ya sin más vamos a dar paso a este vídeo, que como os digo, hablaremos de Rashford y de Luis Díaz solamente. De momento sacamos de la ecuación a Rafael Leao por aquello que ha salido hoy de que desde Italia, la prensa italiana lo considera en este momento intransferible al jugador portugués. Pero esto no quiere decir que no pueda venir, cuidado. ¿Cuáles son las palabras mágicas? Bueno, antes que las palabras mágicas, que no hemos dicho dónde estábamos. Mi nombre es Raúl y estáis en Nuevos Culés y os doy la bienvenida a todos los suscriptores y miembros del canal y personas que veis por primera vez mi vídeo. Y ahora sí, me llamo Raúl y estáis en Nuevos Culés. No sé si lo he dicho antes, pero si no lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Y ya, definitivamente, vamos con las palabras mágicas, que es lo que todos estáis esperando y pensando alguno diciendo, a ver cuándo este canso se calla y da paso al vídeo que me quiero enterar de las noticias. Pues bien, me callo y os digo que vídeo dentro. Antes de empezar con el asunto, hay que decir quién será el tercer jugador que saldrá del FC Barcelona, puesto que tras la salida de Clément Lenglet al Atlético de Madrid y de Ansu Fati al Mónaco, el tercero en discordia en salir va a ser Pablo Torre. Se va a convertir en el tercer jugador, como os he dicho, que deja la plantilla azulgrana este mismo verano. El centrocampista cántabro y el Barcelona han llegado a un acuerdo para que el jugador se marche traspasado al Real Mallorca, noticia dada por Gigantes y confirmada por Mundo Deportivo. A cambio del traspaso de Pablo Torre, los azulgranas van a percibir 5 millones de euros, más el 50% de plusvalía sobre una posible venta, y pese a que todo está acordado entre las 3 partes, tan solo falta firmar los contratos, algo que va a suceder seguramente entre este próximo lunes y el martes, una vez que los abogados tengan los contratos redactados. Una vez que quede rubricado este contrato, el centrocampista cántabro viajará a Palma de Mallorca
para incorporarse con su nuevo equipo. Era una noticia de alcance y he creído conveniente darla al principio antes de empezar con el meollo de la cuestión, que ya hemos dicho que íbamos a hablar sobre Rashford y sobre Luis Díaz. Aunque Hansi Flick se fue de vacaciones y ha tenido que ver con este asunto, le dejó los deberes a Deco, unos deberes que trataban de la contratación de un extremo izquierdo, en principio, y un portero. El portero está hecho, el extremo izquierdo no. ¿Y por qué no? Pues porque a los dos candidatos, o los tres, pero como vamos a hablar de dos, voy a centrarme en los dos. El plan A y el plan B del FC Barcelona eran Luis Díaz y Rashford, por este orden, en este mismo momento, pero la interferencia de Nico Williams lo cambió todo y se dejó aparcado el asunto Rashford, el asunto Luis Díaz, por intentar conseguir al jugador canterano de Osasuna. El hecho concreto es que no podemos olvidar tampoco a Rafael Leao, aunque no vamos a hablar de él, pero parece ser que ha sido declarado totalmente intransferible. Y también se añadieron otros nombres, como fue el de Iván Perisic, que se ha terminado cayendo. Hansi Flick ya lo había tenido en el Bayern y también lo consideraba, pero con Nico dos menos, y el pulso se quedó entre Luis Díaz, con diferentes condicionantes, y Rashford. Está por la labor ajustar en principio los elevados salarios, supuestos elevados salarios, porque aquí hay variaciones por su voluntad de vestir como azulgrana, ya que aquí empatarían, pero evidentemente el colombiano saldrá mucho más caro, ya que es un jugador muy importante dentro del esquema del Liverpool, y más aún tras la muerte de Jota. Tiene contrato hasta el 2027, tasación de mercado de unos 70 millones de euros. Si aprieta, que lo hará, bajará el precio, desde luego. El inglés, en cambio, aunque está valorado en 46 millones, ya se sabe que no cuenta para el Manchester United, hasta el punto de que se le ha quitado incluso el dorsal. En este momento Rashford en el Manchester es un jugador sin dorsal. Tenía el número 10. Al club inglés le quemaba su continuidad, y aunque prioriza un traspaso, con paciencia se intuye que hasta podría salir cedido. Y con contexto empresarial, Rashford podría abrir una puerta nada despreciable incluso en el mercado anglosajón. Pero vamos a hablar de cuáles son los factores deportivos. Para Luis Díaz, ahora mismo es un delantero que para el Barcelona marcaría diferencias, y hay que decir que es el candidato número 1 de Deco. Puede ser más o menos fiable, aunque no ha tenido buenos números esta temporada, y el rendimiento se cree que podría ser asegurado inmediatamente. Mientras que la apuesta por Rashford sería más una cuestión de fe, que yo no me creo tanto en la fe. Yo creo en la voluntad de querer jugar en un equipo, y para mí el que más ganas tiene de jugar en el Barcelona es Rashford. Yo creo que Luis Díaz ha utilizado al Barcelona antes del asunto Nico Williams para intentar que el Liverpool le subiera el salario. Yo creo que en realidad no estoy muy seguro yo de que quiera salir, pero por lo menos es lo que apuntan las informaciones. Tiene una calidad impresionante, pero parece ser que es menos constante y marcado por este bajón competitivo que ha sufrido en las dos últimas temporadas. Pero vamos a ver, esto no es tan válido, porque en el Manchester United, ¿quién ha rendido estas dos últimas temporadas? Nadie. Y curiosamente, todos los que han salido cedidos la pasada temporada del Manchester United, pues no es que hayan triunfado, pero no han hecho malas temporadas. El hecho concreto es que durante la cesión de Rashford en el Aston Villa, que no ejecutó la opción de compra que tenía por 46 millones, como en la selección inglesa, no había rendido coherentemente. Yo creo que ha dado buen rendimiento en el Aston Villa. Las noticias a veces están manipuladas.
Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que el Barcelona podría apostar por Luis Díaz ya que es el candidato de Deco y Rashford no lo es. Y tiene una flecha hacia arriba, mejora cifras cada año y Rashford hacia abajo. Pero no se puede valorar por la comparación de temporadas. Hay que valorarlo por el club, ¿eh? Hay que valorarlo según el club donde están. Y el hecho concreto es que los números de Luis Díaz tampoco han sido excelentes. El colombiano tiene a favor que se implica más en la presión alta y que ayuda defensivamente al lateral. Los dos, eso sí, tienen en común su mucha polivalencia para jugar en todas las posiciones del ataque y a lo largo de su carrera han mostrado ambos que tienen gol cuando les salen las cosas bien. Existe una serie de factores humanos también, que el colombiano es de carácter muy humilde, nacido en Barranquilla, y llega a Europa para coger impulso. De todas las formas, no creo que sea fácil que pueda salir de Liverpool. Tiene precio altísimo y tras la muerte de Diogo Jota va a ser todavía más difícil sacarlo. Rashford lo ha tenido mucho más fácil como estrella precoz en el mundo del fútbol y se fue al Manchester United en la Premier y con Inglaterra, fama, megacontratos, el riesgo de que se acomodara y existía así. Esto ha sucedido, parece ser. Pero de todas las formas es que no se puede mirar las campañas últimas hechas en el Manchester United. No ha rendido el equipo y ninguno de los jugadores han rendido, incluso con cambio de entrenador. Es una cuestión de equipo, no es una cuestión de jugadores. Entonces no quiere decir que no le pueda dar rendimiento pleno al Fútbol Club Barcelona. Hay que decir que Rashford de todas las maneras sí quiere reivindicarse y reivindicar su fútbol con la camiseta azulgrana. Luis Díaz es un extremo diestro que juega por la banda izquierda, frecuentemente buscando efectuar carreras a espalda de los defensas rivales y en su rol utiliza desplazamientos laterales para evitar caer en el fuera de juego y asegurarse de estar en una posición centrada cuando recibe el pase de sus compañeros. También se asegura estar posicionado en zonas interiores perfilados siempre hacia su pie derecho, lo que le permite encontrar más fácilmente el remate a puerta en carrera. Mide bastante bien sus avances, arrancando en su movimiento tan pronto como el balón se desplaza hacia el medio campo, con lo cual encuentra un espacio para que un compañero le habilite. Eso le da a Díaz la mayor posibilidad de romper la última línea del rival y tener más opción de gol. En posesión, Díaz puede cambiar la velocidad mientras mantiene el control del balón. Es increíblemente veloz, lo que le permite superar rivales en carrera, pero también tiene capacidad para decelerar rápidamente. Eso le ayuda a encontrar mejor las líneas de pase y poder disparar a puerta y crearse mayores oportunidades de gol, dificultando de esta manera el accionar de marcadores de forma directa que se intentan mantener pegados a él. Esta capacidad para generarse los espacios es en buena medida la razón de que lo haga un jugador en ataque muy peligroso, ya que regularmente encuentra una manera de hacer avanzar a todo el equipo. En velocidad, Díaz puede superar a su marcador, bien sea recortando por dentro o combinando con pases y disparando o llevando el balón a banda para centrar. Su capacidad de frenarse tras un sprint es muy útil porque le permite encontrar una situación favorable totalmente de disparo o centro desde posiciones mucho más firmes que si estuviera en una carrera. Buena parte de su juego creativo y sus asistencias viene por parte de los centros. En el transcurso de la jugada se muestra mucho más peligroso cuando recorta y lanza centros al segundo palo. Orientado hacia su pie izquierdo, utiliza la velocidad
para superar defensores y jugar pegado a la línea de cal. Prefiere eso sin mirar hacia adentro en estas situaciones, incluso realiza movimientos bastante extraños, pero igualmente efectivos para llegar a la pelota. De esta manera aún puede finalizar con su pierna dominante, que es la derecha. Suele doblegar muchas veces a sus oponentes con mucha facilidad, lo cual obliga al equipo rival a defenderlo con dos jugadores. En general, esto crea un espacio para sus compañeros dentro del área, haciendo que la precisión de los balones que envía no tenga tanta importancia. Habitualmente puede jugar con balón al espacio esperando que un compañero pueda aparecer para sentenciar la jugada. Cuando hay opción de marcar, Luis Díaz es un jugador bastante frío y calmado, especialmente con balones en profundidad. En el área, en medio de una defensa poblada, puede amagar con el balón, generando un espacio a su favor para el remate. Su capacidad de golpear el esférico con el menor movimiento posible, pero aún con una potencia bastante fuerte, es algo muy útil que él genera. Esto le ayuda cuando debe disparar en espacios totalmente reducidos, que esto es muy importante. Después de recibir algún centro de lateral, Díaz puede golpear con más fuerza que muchos extremos, aunque esté sin estar bien perfilado hacia su pie dominante, y ha marcado muy buenos goles desde un primer toque para eludir a sus marcadores. Sin balón, su ritmo de juego le permite cubrir espacios muy amplios de terreno de manera muy eficaz y presionar muy efectivamente. Es un jugador ágil y su mencionada habilidad para cambiar de ritmo también le ayuda en la presión. Díaz trabaja muy duro en la marca personal y posiciona y presiona a sus rivales, haciéndolos jugar en zonas más pobladas de la cancha, donde algún compañero suyo podría recuperar el balón. También se siente cómodo cuando retrocede y ayuda al lateral en caso de ser necesario. Es un jugador tenaz y agresivo en duelos individuales, demasiado agresivo a veces y veloz en ataque cuando surge un contragolpe tras una recuperación. Bajo la dirección técnica de Sergio Conceição en el Porto, Díaz solía jugar en el lado izquierdo en el medio campo, en un dibujo curiosamente igual al de Hansi Flick, un 4-2-3-1 o incluso en un 4-4-2. Sobre el primer dibujo, Díaz se movía hacia el centro tratando de generar opciones de peligro por detrás del delantero centro. En el 4-4-2 adaptaba el esquema para que el jugador colombiano pudiera correr por dentro, actuando en muchas ocasiones como segundo delantero. Los laterales se sienten confiados para poder avanzar dándole amplitud al equipo. El interior derecho habitualmente podía moverse, todo esto en Portugal, hacia adentro, apoyando al doble pivote y generando un 4-3-3, con Díaz en el centro del ataque. Es un jugador extra en el medio, lo que le permitía al jugador colombiano mantenerse en medio de la defensa o de la defensiva y ofensiva durante más tiempo. Si la jugada discurría por el sector derecho del ataque, se esperaba que Díaz avanzara hacia el área para buscar un centro, situación donde mostró un alto acierto en el Oporto. Y en el 4-2-3-1 Díaz arrancaba desde la banda y hacía la diagonal hacia adentro de la defensa rival para quedar en posiciones de anotar. En la derecha, el entrenador portugués Octavio se logró que se moviera hacia adentro para quedar un poco más adelante del doble pivote con dos jugadores en profundidad de medio campo. Díaz hacía el uso del espacio en el pasillo interior izquierdo. Pues después de Luis Díaz le toca esta analítica de cómo juega a Rashford, a Marcus Rashford, y hay que decir que es una verdadera polivalencia ofensiva.
y vamos a valorar cómo juega y qué puede ofrecerle al Barcelona, y nos damos cuenta de todas las maneras de que es un delantero totalmente diferente. Por características tal vez se pueda parecer un poquito a Rafinha, pero la realidad es que es un extremo de lo más puro, más enganchado en banda, pero que también es muy polivalente y puede actuar como delantero de referencia. Lo más positivo en el caso de Rashford es que ocupa preferiblemente la posición de extremo izquierda, que es una posición que ahora mismo es la que más baila en el Barcelona. Viendo que Lamine Yamal se ha apropiado sobre todo de la banda derecha, Rafinha juega por la izquierda y no tiene ningún suplente de garantías. Ferran Torres es bastante irregular en este caso y Pau Víctor saldrá del club, o sea que no podemos contar con él. Ansu Fati ya no está tampoco en el Fútbol Club Barcelona. Por eso hablamos de Rashford y nos referimos a un jugador que puede darle mucho servicio al Barcelona. En ningún caso sería un fichaje en principio para ser titular, aunque se tendría que ganar el puesto y seguramente si es un jugador regular sería titular. Y habría un cambio en el dibujo del Barcelona porque sería Rafinha el que jugase más adentro, pero si no es titular sería un recambio de lujo. También es cierto que el United no ha tenido el protagonismo, o el jugador no ha sido tan protagonista, esperando a esta temporada, que ya tendría que hacer una pretemporada express para llegar al estado puro físico en el que se encuentran otros futbolistas, y posiblemente también sería en referencia al Fútbol Club Barcelona, pero hay que recordar que puede jugar por la derecha, por la izquierda y de referente como delantero centro. Tiene bastante polivalencia. No es un jugador muy útil para jugar por dentro, pero sí es un jugador representativo, típico, sobre todo de banda izquierda. Amorim le ha dado tiempo a todos los descartes del Manchester United y entre ellos a Marcus Rashford hasta finales de julio para que resuelvan sus situaciones y puedan explorar opciones fuera de Old Trafford. Antes de que llegue ese momento, deban reincorporarse al plantel. Para el Fútbol Club Barcelona, con Rashford parece todo muy claro, que como negociación contra más tiempo pase, más necesidad tendrá el Manchester United de desprenderse del jugador de una manera satisfactoria para los culés. Además, como ya hemos apuntado otras veces, la dirección deportiva azulgrana, el número 1 es Luis Díaz, según dicen casi todos, yo sigo pensando que no, pero es el delantero más caro y el que más difícil podría resultar su salida del Liverpool. Uno de los aspectos negativos de Luis Díaz es algo precisamente que se ha producido recientemente en estos días. En el Reino Unido y su equipo hay gente que estalla contra el jugador, ya que no asistió como el resto de la plantilla al funeral de Diogo Jota y fue cazado en una fiesta privada. El colombiano fue una de las ausencias en la despedida de Jota y de su hermano Andrés. Una de las grandes ausencias ha sido él. Y cientos de personas se congregaron el sábado frente a la iglesia matriz de Gondomar en Portugal para despedir al atacante del Liverpool y su hermano futbolista del Peñafiel, fallecidos en un accidente automovilístico en las proximidades de Zamora durante la madrugada del pasado jueves. La plantilla entera del Liverpool, encabezada por el capitán Virgil van Dijk y Andy Robertson, llevaron coronas de flores rojas con los números 20 y 30 correspondientes a las camisetas de Diogo y André. Acudieron al velatorio también toda la plantilla íntegra del Liverpool, futbolistas portugueses de otros equipos, así como integrantes de otros equipos del fútbol portugués e internacionales, donde militaron también y rindieron homenaje a ambos hermanos. Rubén Neves, Joao Cancelo, tomaron vuelo desde Al-Hilal y después de que cayera eliminado el conjunto árabe
del Mundial de Clubes ante Fluminense. El hecho concreto es que Neves, mejor amigo de Jota, fue uno de los encargados de llevar el ataúd. Ambos coincidieron en las filas del Wolverhampton, aunque antes compitieron en el vestuario del filial del Oporto. No obstante, también destacó como parte negativa la ausencia del jugador colombiano, de Luis Díaz, que a diferencia de una gran parte del plantel red, no viajó a Portugal para despedirse del que había sido su compañero durante las últimas 3 temporadas y media, y fue cazado en un evento de influencers en Barranquilla, algo que no solo enfureció a los hinchas del Liverpool. Las imágenes más polémicas fueron publicadas por JH de la Cruz, 782.000 seguidores en Instagram, quien se sacó unas fotos con el extremo cafetero con el pulgar hacia arriba y una sonrisa de oreja a oreja, una escena que tardó poco en hacerse viral y causar indignación entre la comunidad futbolística. Incluso muchos usuarios recordaron cuando Jota mostró su apoyo a su compañero en el difícil momento del secuestro de su padre en el 2023. Enseñó su camiseta con el dorsal 7 en un gesto que fue muy aplaudido. Luis Díaz, no obstante, sí dedicó un mensaje a Diogo y a André en su cuenta de Instagram. No tengo palabras y me duele en el alma, no solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que nunca olvidará, y Diogo tuvo un comportamiento conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus 3 hijos y su familia. Descanse en paz, Diogo y André. Pero esto no ha quitado que sea centro de la polémica, puesto que muchos, y yo entre ellos, considero que debería haber ido con el resto de la plantilla de Liverpool a Portugal. Y esta es toda la información que de momento puedo dar sobre los dos jugadores. Es fútbol. Para mí el que tiene más posibilidades es Marcus Rashford. Pero esto no quiere decir que Luis Díaz quede descartado o que, como os he dicho antes, Rafael Leao lo esté y no porque no lo haya dado. Quiero dar esta sensación. Tiene posibilidades. Pero yo creo que en este momento es el que menos tiene Rafael Leao. El plan A, Luis Díaz. Plan B, Marcus Rashford. Uno de los dos, uno de los tres. Veremos. Tal vez Laporta tenga otro tapado, no lo sé, esto es fútbol. Pero he querido hacer un análisis un poco más exhaustivo de lo normal sobre ambos jugadores antes de que salgan todas las noticias que vamos a ver estos próximos días, tanto de Luis Díaz como de Rafael Leao como de Marcus Rashford. Y nada más, como os he dicho, solo me resta despedirme de vosotros, citaros a un nuevo vídeo que será seguramente mañana lunes y recordaros que debéis valorar este trabajo, que debéis darme o dejarme, mejor dicho, vuestros comentarios más abajo en la caja de comentarios, que no olvidéis darme vuestro like, que es muy importante. Mirad que yo lo pido al final, normalmente no lo pido nunca al principio. Primero ver el producto y luego valorar. Y si suscribís vuestro nombre al canal, mejor que mejor, porque hacen falta suscriptores para poder seguir haciendo el trabajo y para poder mantener el canal. Si no, es que el canal no se puede mantener, aunque no monetice. Si no tengo suscriptores, no puedo mantener el canal. Lo dicho, chicos, chicas, nos vemos, cuidaros. Feliz entrada al trabajo a aquellos que vuelven a trabajar, ya sea porque han finalizado las vacaciones o porque les toca, porque no las han disfrutado todavía. Los que estáis de vacaciones, enhorabuena, aprovecharos que esto termina pronto, y los que no estáis de vacaciones, tranquilos, que esto es como el mercado. Si tienes paciencia, todo llega. Chicos, chicas, cuidaros. Sois muy importantes para el Barça y para el canal. Visca Barça.
Adiós.